Poco de actualidad de América y de Guadalajara. El América todavía sin altas hasta el momento. Posibles bajas, sí, son algunas que se rumoran, como el caso de Lichnowsky, como el caso de Cervantes, del propio Araujo. Kevin Álvarez se queda. Obed Vargas, están buscándolo, habrá que ver si lo concretan. Guadalajara ya ha fichado a Gutiérrez, se fue Hernández, y el rumor que está por concretarse es el de Ángel Sepúlveda. Ya están los rumores. El cuadro de América tiene los siguientes movimientos. Cuando les presento estas salidas y fichajes recientes del América, que los podemos poner en pantalla para evaluar la política de fichajes del América en este 2025, que es la pregunta que les quiero hacer. Con estas llegadas y con estas salidas que ha tenido el América, ¿cómo dirían que fue el América en su política de fichajes, Dionisio? No estuvo bien. Tan es así que el América no conquistó ningún título. Se fue un año sin ¿Qué fallaron? Título. Fallaron en que las contrataciones que hicieron no fueron refuerzos, fueron incorporaciones. Por ejemplo, es más, de buena fuente se dice que al interior del América la directiva está molesta con lo que ha hecho el rendimiento de Maximá, que lo trajeron como la gran figura. Pero también ellos sabían todo lo que había pasado Maximá en su momento, todos los inconvenientes, lo que dijo Mourinho, lo que tú quieras, y por qué los últimos años no habían sido sólidos de este jugador francés. Después traes a Alexis Gutiérrez, que ni siquiera como que indiscutible en Cruz Azul. Lo de Isaías Violante no era indiscutible en Toluca, pero se esperaba más de él, al margen de que entendemos que por ahí estuvo lesionado. Entonces, América no contrató tampoco jugadores en ciertas posiciones que sí los necesitaba algo más que un centro delantero, más allá de la llegada de Zúñiga. Necesitaba a alguien en la central y no terminó contratado en la central. Parecía también que necesitaba un volante central, tan es así que aunque Jonathan jugó el último partido, pues ni Jonathan. Y lo que veo en las bajas, ¿sí? Me suena muy raro que te deshagas de los dos volantes centrales como Cervantes y había otro ahí. Jonathan. No, Naveda. Sí. Entonces dices, no jugó Naveda. Por eso, Cervantes estaba ahí y Naveda. Pero lo que voy es, y cuando hablan de posibles altas, ¿dónde está ese volante central? ¿Cuál es? Porque Obed Vargas no es un volante central defensivo. Exacto. Entonces, ahí ya estamos hablando de que si estás buscando, por lo menos tendría que sonar quién como volante central. Es que yo creo que América lo ha hecho en general, lo ha hecho muy bien. El tema de las contrataciones lo ha hecho muy bien. Y ahí están los resultados. Desde el técnico, los jugadores, en general lo ha hecho muy bien. Viene una etapa en donde tienes que sacudir el plantel porque algunos ya no están por la edad, lo que sea, ya van a tener que salir, otros por lesiones. Pero, por ejemplo, hay piezas claves que no han sido sustituidas. Diego Valdés. ¿Quién juega en lugar de Diego Valdés? ¿Quién llegó en lugar de Diego Valdés? Sí, no. Un jugador que sustituya a Diego Valdés no lo han encontrado. Bueno, uno que sustituya a Henry Martín tampoco. Bueno, y ahí quiso improvisar a Cendejas, jugando por el centro y pero no le... es que Cendejas es más por la Claro, por no la le banda. salió. A mí me llamaría mucho la atención que se fuera Cervantes. Muchísimo. Yo no veo... para mí Cervantes ha cumplido. Cuando lo han puesto, ha cumplido. Pero no le termina de cerrar el ojo. Hay algo bien No, de acuerdo. Ciro, que están mencionando mis compañeros. Tiene que ser forzosamente, en verdad, de la mano del entrenador. De la mano del entrenador la contratación. Porque yo he escuchado que mis compañeros, el director deportivo, ¿sí?, ha tenido un peso más trascendente, en donde dicen, yo voy a contratar a 5, pues él no va a dirigir. Aparte, él no sabe verlos. Será un gran director deportivo, pero el gran director deportivo no sabe verlos como un director técnico. El director técnico es diferente. Y, por ejemplo, de todas esas contrataciones, por ejemplo, ¿tú esperabas algo más? O a Diony, que es el mero americanista, ¿tú esperabas algo más de Zúñiga? Zúñiga, oye, buen jugador. Son jugadores que no tienen el peso y la jerarquía que necesita el América. Sí. Es decir, y de estas contrataciones te puedo decir la mitad. Hay 2 o 3 que dices, caray, no son jugadores para el América. La mayoría, ¿eh? Y estas contrataciones son del director deportivo. No están
confabulados con el director técnico, es el que conoce y sabe lo de un jugador. Y el único que quería el técnico, no supieron manejar el tema de su cláusula Sanabria. de rescisión si se iba a Europa. La pusieron tan alta Manuel que el Sanabria. jugador dijo, no voy así. De hecho, era el primer refuerzo que tenían Claro. en mente y el primero que se cayó. Así es. Cuando evalúas al América y al Guadalajara y la forma en la que han fichado, ¿cómo sería tu reporte, Héctor? Es que el plan del Guadalajara es diferente porque ellos están pensando en el presente, pero más en el futuro. Entonces fichan gente joven, están trayendo muchos mexicoamericanos, piensan que ese mercado puede ser un novedoso y puede resultarle atractivo, porque también el mercado interno para ellos resulta siempre muy caro, ¿no? Así pasa. Trajeron a Brian en $7 millones, a Brian González, y en 8 a Efraín Álvarez, o sea, entre ellos dos fueron $15 millones. A Campillo lo tienen que recomprar, ya lo habían vendido y lo tienen que recomprar, y lo vendieron a 2 y lo compraron a 4, o sea, yo creo que el plan de ellos es presente y futuro. El América no tiene chance de futuro, tiene que presente siempre. Entonces son dos modelos diferentes de negocios, de gestión de empresa, y entonces el América lo que pasa es que en su momento trajo jugadores que fueron muy... Lichnowsky cuando llegó fue un jugador espectacular para el América cuando llegó. Hoy ya no es lo mismo. Sí, él sí fue un refuerzo. Henry Martín pero cuando después, llegó era una expectativa muy baja y la levantó muchísimo. Claro. O sea, Fidalgo también llegó con una expectativa baja y levantó muchísimo. Cendejas igual, venía casi regalado de Necaxa. Acuérdate que estuvo en Chivas, lo desecharon. Sí. Entonces, sí, como dice Paco, hay muchos aciertos más que errores, pero sí creo que en este mercado, en este ciclo último de mercado, se fueron como un poco más barato de lo que compra el América. Este año completo. No, yo creo que más bien el semestre último, porque Alexis Gutiérrez era suplente en Cruz Azul, Isaías Violante ya era suplente con el Turco Mohamed, había sido titular con Paiva, y después Zúñiga había sido el campeón goleador, pero empatado con 2 más, y además pues con un cierre espectacular que tuvo, pero en el América le quedó grande la camiseta, la verdad. Entonces sí creo... Lo llamaron a selección en algún momento, Alexis Sí. Gutiérrez. Yo pienso que Zúñiga me da la impresión que entre la lesión Sí, incluso sin no le jugar. sacó provecho como le tenía que sacar provecho Giardini. ¿A quién? ¿Lo sientes? Sí, La claro. Pantera. La Pantera, de hecho, es el Claro. que te mete el gol para meterte prácticamente en semifinales Sí. contra Monterrey. ¿No? Entonces yo pienso a ver. que ahí había que... Si te traen a Maximán, a Zúñiga, tienes a Aguirre, yo entiendo que Henry Martín está lesionado, pero ¿y el técnico? O sea, tú imagínate estos jugadores en su mejor momento, su mejor versión. Yo no sé si Giardini le sacó el jugo necesario para Yo pienso potenciar que le el faltó. funcionamiento del equipo. Jardín ¿eh? este semestre estuvo mal, Jardín. Nada más tenía a Brian, a Maximán, Claro, Cendejas. y a Aguirre y a Cendejas. No, Oye, Claro. espérame, para atacar a quien sea, Claro. a la hora que sea, ¿eh? Familia Azul Crema, hoy sí, hoy vamos a hablar de una noticia que está sacudiendo Coapa, porque André Jardín estaría preparando una limpia grande, una limpia de 7 jugadores, para que por fin le traigan fichajes de campeonato. Sí, así como lo escuchas, 7 nombres que, de acuerdo con reportes, estarían en la lista de salida para abrir espacio, liberar cupo, liberar masa salarial y sobre todo, rearmar el equipo para volver a pelear por todo. Y es que seamos honestos, el América viene de un golpe durísimo. Quedarse en cuartos de la Apertura 2025 dejó una sensación rarísima, porque veníamos acostumbrados a ver a este equipo compitiendo arriba con aura, con jerarquía, con ese sello de aquí manda el América. Pero esta vez no alcanzó. Y la crítica, la presión y la exigencia se fueron directo al entrenador, a la directiva y a la plantilla. Así que hoy te voy a contar por qué Jardín haría esta limpia, quiénes son los 7 jugadores que suenan para salir, qué mensaje manda esto a la afición y lo más importante, qué necesita fichar el América para volver a ser campeón. Contexto. ¿Por qué se habla de limpia? Cuando un equipo como el América queda fuera antes de tiempo, el análisis no dura una semana, dura meses. Y la palabra que aparece siempre es reestructura, renovación, sangre nueva. Porque este club no vive de casi, no vive de lo intentamos. Aquí se vive de campeonatos. Y ojo,
Que nadie se confunda. Una limpia no siempre significa que todos sean malos. A veces es por momentos, por perfiles, por roles, por edad, por lesiones, por cupos, por salarios, por competencia interna o por simple necesidad de refrescar el vestidor. Y ahí es donde entra Jardim. El entrenador brasileño sabe que si quiere refuerzos de peso, primero tiene que hacer espacio porque el mercado no perdona. Si tú quieres fichar, necesitas tener espacio en la plantilla, margen salarial y claridad de proyecto. Y si no hace salida, no hay entrada. Así de simple. La lista, los 7 que saldrían. Ahora sí, vámonos a lo caliente. De acuerdo con lo que se ha venido reportando, la lista de los 7 que dejarían Copa incluiría a Néstor Araujo, Ralf Orquín, Santiago Naveda, Alan Cervantes, Igor Lichnowsky, Víctor Dávila, Jabairo Dilrosun. Repito, esto se maneja como reporte, no como anuncio oficial del club. Pero cuando varios medios y cuentas lo replican, es porque la conversación ya está instalada en Coapa. Y normalmente, cuando el rumor huele a decisión deportiva, tarde o temprano se vuelve movimiento real. Vamos por partes. Porque aquí no se trata de quitar por quitar, se trata de entender el mapa del América. 1. Néstor Araujo. Araujo es un nombre pesado por trayectoria, pero el América está en un punto donde ya no puedes vivir de currículum. El club necesita consistencia, ritmo, salida clara y sobre todo que el equipo no se parta cuando lo presionan. Cuando se habla de cambios en defensa, muchas veces el América busca un central que mande, pero también que sea rápido, dominante y que se adapte a los duelos grandes. Si Araujo sale, el mensaje es: vamos a rejuvenecer y a subir el nivel competitivo atrás. 2. Ralf Orquín. Este tipo de nombres suele dividir a la afición. ¿Por qué se va un joven? ¿Por qué no lo prueban más? ¿Por qué no lo pulen? Pero hay otra lectura. A veces la salida no es sentencia, es estrategia, préstamo, rotación, búsqueda de minutos o una decisión de perfiles. Si Jardim lo ve como un jugador que aún necesita proceso, el club puede preferir que se foguee o que compita en otro contexto. 3. Santiago Naveda. Naveda ha estado en esa zona gris donde no termina de explotar como se esperaba. Y el América en medio campo necesita 2 cosas: orden y dinamita. Orden para no partirse, dinamita para romper líneas. Cuando un medio no logra consolidarse, suele ser el primero en la lista cuando se quiere fichar un 5 o un 8 de jerarquía. Si Naveda sale, es porque Jardim quiere un mediocampo más confiable para partidos cerrados. 4. Alan Cervantes. Aquí hay un tema clave. En el América, el mediocampo es el motor. Si el motor falla, el equipo se vuelve largo, se vuelve vulnerable y se vuelve predecible. Si se habla de la salida de Cervantes, puede ser porque Jardim está buscando un perfil distinto, más físico, más posicional, más líder, más candado o más box to box. Un jugador que te sostenga el equipo cuando vas ganando 1-0 y el rival te avienta el estadio encima. 5. Igor Lichnowsky. ¿El nombre que más ruido hace? Este es el nombre que para muchos sorprende. ¿Por qué? Porque se ha reportado que Jardim lo llegó a priorizar y aún así estaría en la lista de salida. Y aquí se prende el debate. ¿Cómo lo vas a sacar si ha sido opción? ¿Por qué no mejor le das más continuidad a otros centrales? Si Lichnowsky sale, significa que Jardim ya tiene en mente otra defensa, otro líder atrás, otra lectura táctica o incluso un fichaje en puerta que cambia todo. Además, cuando un central sale en un equipo grande, no es solo baja, es una decisión estructural. 6. Víctor Dávila. Dávila es un jugador que en teoría te puede dar cosas: movilidad, gol, asociación, pero en el América el margen de paciencia es mínimo. Si no cuajas, si no marcas diferencia, si no te conviertes en esa pieza que altera partidos,
entonces el club no se detiene. Y si Dávila sale, la señal es clara. América va por un atacante de impacto, por alguien que complemente y potencia a Henry Martín, que es referencia, identidad y capitán futbolístico. Porque el América sin un ataque contundente pierde su esencia. 7 Javairo Dilrosun. Este tipo de fichajes suelen generar expectativa, pero también frustración si no terminan de explotar. Y el América, sobre todo por bandas, necesita extremos que no solo se vean bien con la pelota, sino que sean productivos, que generen peligro real, que sumen goles, asistencias, desequilibrio constante. Si Dilrosun sale, entonces Jardín quiere otra cosa: más verticalidad, más constancia, más impacto inmediato. El mensaje de Jardine: quiero un América campeón. Una limpia de 7 jugadores es una declaración. Jardín está diciendo: necesito herramientas nuevas. Y también le está diciendo a la directiva: si me vas a exigir títulos, entonces tráeme material de título. Y aquí entra un punto finísimo. El América no es un equipo que se reconstruye en 2 torneos. El América reconstruye compitiendo. O sea, cambia piezas, pero sigue siendo candidato. Por eso, si se hace esta limpia, la apuesta es clara: fichajes que lleguen a rendir ya. Lo que enciende a la afición es que, mientras se habla de salidas y de limpia, el club todavía no ha presentado movimientos oficiales de manera pública y el calendario no perdona, porque el Clausura 2026 arranca el 9 de enero. Entonces, la pregunta es: ¿América ya tiene negociaciones avanzadas y por eso se atreve a sacar la escoba? ¿O estamos ante el típico escenario donde se filtra la lista para medir reacciones? Sea como sea, la realidad es una: si el América no se refuerza bien, la presión se va a multiplicar desde la jornada 1, porque no va a haber pretemporada emocional para la afición. La gente quiere respuestas inmediatas. ¿Qué debe fichar América? Lo que la plantilla pide. Ahora hablemos del fútbol, del tablero, de lo que el equipo necesita en cancha. 1. Un central dominante. Si sale un central, si se mueve la